¿Qué es hechos posteriores al cierre? Vamos a ver qué significa esto. Ustedes tienen una fecha de cierre del ejercicio y la empresa tiene 4 meses desde esa fecha de cierre para presentar los estados contables para ser aprobados por la asamblea y también aprobar la gestión del directorio. Entonces, en ese periodo, desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha en que se presentan los estados contables para su aprobación y difusión, pueden ocurrir hechos. Esos hechos, tenemos que ver, pueden ser de dos naturalezas. Pueden ser hechos que surjan allí, pero que confirmen situaciones existentes a la fecha de cierre, es decir, propongan evidencias que ya estaban presentadas a la fecha de cierre del ejercicio y no la habíamos tenido en cuenta, y nos damos cuenta ahora, o sea, no son hechos nuevos, sino son hechos que existían a la fecha de cierre de ejercicio y ahora me dan alguna evidencia confirmatoria de esa situación. Y puede haber hechos nuevos que ocurran en ese periodo. Entonces, esos hechos, que ya sean confirmatorios de situaciones existentes a la fecha de cierre de ejercicio, o hechos nuevos, es lo que se llama hechos posteriores al cierre. Pero hay un tratamiento que es diferente según sea un hecho confirmatorio o un hecho nuevo. Si ese hecho produce una evidencia que confirma una situación existente a la fecha de cierre del ejercicio, yo tengo que registrarlo en el ejercicio que está cerrando, porque pertenece a ese ejercicio económico. Entonces debe estar incluido dentro de ese estado contable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que a la fecha de cierre, por experiencias de años anteriores, sé que tengo ciertos deudores que no me van a pagar, yo debo constituir la previsión para incobrables a la fecha de cierre. Esto lo hago si el método que utilizo es objetivo, es decir, si yo digo, bueno, ¿qué porcentaje siempre existe de incobrables sobre el total de deudores existentes a la fecha de cierre en los últimos 3 o 5 periodos? Yo me fijo qué pasa. Si la empresa nunca tuvo incobrables, no va a ser una previsión, pero si la empresa ha tenido incobrables, tiene experiencia que ha ocurrido, según el método objetivo, debería calcular esa previsión. Entonces, ¿cuándo la voy a registrar? A la fecha de cierre, para que en el mismo ejercicio que yo refleje la venta crédito, refleje la probable incobrabilidad de una parte de esos créditos. También, cualquier situación que yo me doy cuenta que aparece, que me di cuenta me faltó devengar un interés o registré mal un costo de mercaderías vendidas, todo en ese periodo, pero que correspondía al ejercicio que va a estar cerrando, yo lo voy a corregir y lo voy a registrar como resultado de ese periodo. A la empresa le inician un juicio y el abogado le dice, hay una alta probabilidad de que el juicio, la empresa lo pierda y va a tener que hacer efectivo una indemnización, no voy a esperar a la sentencia. Si el abogado a mí me está diciendo que hay alta probabilidad de ocurrencia, de que yo lo voy a perder, a la fecha de cierre del ejercicio ya registro esa constitución de previsión para juicios pendientes, donde reflejo el resultado negativo que lo asigno y por otro lado reflejo una deuda de cálculo estimativo, porque no sé exacto, yo estimo según lo que el abogado me dice. Después con la sentencia tendré exactamente el monto que voy a tener que pagar. Pero mientras tanto, yo en el ejercicio, como se inició en ese ejercicio, y el abogado me dice que el juicio es altamente probable que yo lo pierda, y las contingencias de pérdida las tengo que registrar, cuando la probabilidad es alta y cuando yo lo pueda cuantificar de manera objetiva, por más que sea estimativo, pero tengo base para poder calcularlo, lo tengo que registrar. O sea, serían situaciones que yo tengo que registrar a la fecha de cierre del ejercicio, que está cerrando en ese momento, para que cuando presente el estado contable para su difusión,
todos esos hechos posteriores que ocurrieron y que confirman situaciones existentes a la fecha de cierre, estén registrados y pertenezcan a ese ejercicio económico que cierra. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Profe, disculpa, yo entré hace 2 minutos. ¿Qué estás explicando? Estoy explicando hechos posteriores al cierre. Ah, buenísimo. Aquellos hechos que ocurren desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha en que los estados contables se van a presentar para su aprobación a la asamblea. Esos se llaman hechos posteriores al cierre. De esos hechos, si esos hechos confirman o proveen evidencias de situaciones que ya estaban presentes a la fecha de cierre, yo tengo que registrarlo en el ejercicio que cierra. ¿Sí? Porque pertenecen, se han generado esos hechos en el ejercicio que cierra. Ahora, si aparece un hecho nuevo en ese periodo de hechos posteriores al cierre, que a la fecha de cierre no estaba presente, supónganse que yo hago la previsión para incobrables, pero de manera subjetiva. Es decir, ¿qué hago? Analizo deudor por deudor y voy a previsionar a aquellos que sean de dudoso cobro a la fecha de cierre, que tengan problemas financieros o que los haya iniciado juicio ya, porque va a ser más difícil de cobrar. Supongamos que yo tengo todo bien los deudores, no hay ningún problema, pero en ese periodo de hechos posteriores al cierre, en esos meses, un deudor, por una situación particular, personal, hace un mal negocio, pierde capacidad de pago. O sea, entra en cesación de pago. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Yo lo tengo que registrar la previsión a la fecha de cierre? No, porque él a la fecha de cierre estaba bien. Pero hay una situación que ocurre durante ese periodo que a mí me va a hacer pensar que ese deudor yo no lo voy a poder cobrar. Como yo tengo que presentar la información contable lo más aproximado posible a la realidad, para que quien tenga que tomar decisiones vea que esa información es confiable y es útil, al ser un hecho significativo, si ese deudor es muy importante, tiene un crédito importante con la empresa y veo que ese deudor, de acuerdo a su situación ahora financiera, no me va a poder pagar, lo que se hace es una nota a los estados contables informando esa situación. La nota se coloca como hechos posteriores al cierre. Entonces se informa que el cliente tal tuvo un problema financiero que se produjo en tal mes y que esto haría dudoso la posibilidad de cobrar el monto de su crédito, que asciende a tantos pesos. De esta manera, quien toma decisiones ya tiene que ver que ese crédito que se pensaba que se iba a cobrar no se va a poder cobrar. Entonces hay que tomar diferentes decisiones en función de cómo hago para distribuir la utilidad, analizar la capacidad de pago de la empresa, cómo voy a hacer. En cambio, si yo omito esa situación, como que todo estuviera bien porque el hecho es nuevo, pero no digo nada, estaría afectando la capacidad de toma de decisiones del usuario. Lo mismo si en ese periodo se hace una compra importante de activo fijo, si hay un aumento importante previsto, o sea, que se va a hacer del capital, se decide hacer un aumento importante de capital. Son situaciones que tengo que informar. O hay una pérdida de poder adquisitivo muy importante de la moneda, porque el tipo de cambio varió, fluctuó muchísimo, por alguna situación del contexto internacional, y nosotros tenemos una deuda en moneda extranjera, que vamos a tener que pagar mucho más, y eso ocurrió después, no estaba presente a la fecha de cierre. Y bueno, se hace una nota a los estados contables informando esa situación, de que se tiene una deuda, que el tipo de cambio debido a situaciones del contexto internacional aumentó a tanto, por lo tanto, el monto de la deuda a pagar a la fecha sería el monto X, ¿no? Ese determinado monto de dinero. ¿Para qué? Para que los usuarios tengan conocimiento de ello. También si se concreta, por ejemplo, la fusión o unión de una empresa con otra, son situaciones
que a veces ejercen impacto importante en los estados, y a veces son situaciones informativas que es necesario dar a conocer para que los usuarios puedan tomar las decisiones con la mayor cantidad de información posible. Pero no van a registrarse en el ejercicio que cierra, sino que esas situaciones se registrarán en el nuevo ejercicio como un hecho nuevo, porque son situaciones nuevas, que no estaban presentes a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Queda claro la diferencia? Profe, yo te quería consultar cómo se llama la nota. La ¿Nota de estados contables? Sí. Claro, la nota es una nota que se hace a los estados contables y la nota lleva por título hechos posteriores al cierre. ¿Sí? Así como hago una nota y pongo caja y banco para explicar en la conformación del rubro caja y banco, hay notas específicas que se hacen para determinada información. En este caso, yo voy a hacer una nota donde el título sería hechos posteriores al cierre y ahí explico, detallo, porque lo que hago en la nota es detallar, describir. No hay un modelo de nota como la presentación del Estado que tiene que tener un determinado formato. La nota es un escrito que yo hago y cuanto más datos pongo, mejor información tiene el usuario para tomar decisiones. Si no sé quién me iba a preguntar que yo interrumpí. Sí, perdón. Esa nota entonces se suma digamos, a las registraciones que se hacen al cierre. Ojo, y se registran en las nuevas, en el nuevo ejercicio. No confundan lo que es registración con lo que es exposición en nota. Ustedes saben que la registración es hacer un asiento en el libro diario. Como el hecho es nuevo, yo no voy a registrar ningún asiento en el libro diario en el ejercicio que cerró. ¿Sí? Supónganse, yo cerré ejercicio el 31 de octubre y se va a presentar el estado contable el 15 de enero. ¿Sí? El hecho surgió en noviembre. Al 31 de octubre no estaba presente el hecho, por lo tanto yo no voy a hacer ningún asiento contable en el ejercicio que cierra el 31 del 10. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo registración para afectar los montos de los rubros, ya sea tanto del cuadro resultado como del estado patrimonial. Pero, además de los estados contables, cuando se presentan esos estados contables, si ustedes se acuerdan de la etapa de exposición, no solo es la presentación del estado contable, sino que hay una información complementaria, donde está la carátula del estado, que dice las características de la empresa, donde hay notas y hay anexos. En las notas, ¿sí? Notas escritas, que forman parte de la exposición, pero que no llevan registración contable en el ejercicio que cierra, yo voy a poner, así como pongo, nota 1, la empresa utiliza los criterios de evaluación y voy poniendo qué criterio de evaluación utiliza para cada rubro. Nota 2, la empresa confeccionó los estados contables siguiendo las resoluciones técnicas, números. Nota 3, con la composición de los rubros. Entonces empiezo cada rubro, cómo está compuesto, con las cuentas y el monto. Aparece una otra nota donde dice hechos posteriores al cierre. Entonces yo ahí relato. ¿Qué ocurre? Como dije hoy, yo tenía un deudor que a la fecha de cierre estaba en condiciones perfectas desde el punto de vista financiero, que tenía un crédito de 100.000 pesos, pero en el mes de noviembre tiene un problema económico por una mala operación que realiza y entra en un problema de cesación de pago, o sea que tiene una situación financiera muy dificultosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y pongo esa nota detallando. ¿Para qué? Para que quien va a analizar los estados contables vea que ese crédito que estaría dentro del rubro créditos por venta de 100.000 pesos va a ser de dudoso cobro. O sea, no lo voy a tener que tener en cuenta en cuanto al dinero que yo voy a poder cobrar en ese ejercicio. ¿Por qué? Porque es altamente probable que ese cliente no me vaya a poder pagar, o me paguen cuotas con una refinanciación, o haya que hacer una quita y cobre mucho menos del crédito que tenía original. Entonces, esa nota sirve para eso.
Ahora, cuando llegue la fecha de vencimiento de ese cliente y ese cliente no me pueda pagar, ahí sí, o me pague una parte y el resto haya una quita, tenga una desvalorización por del crédito porque no lo voy a poder cobrar todo, ahí sí hago el asiento contable, pero en el nuevo ejercicio económico. Ahí sí registro el asiento porque ese fue un hecho nuevo. Ese hecho ocurrió en noviembre, pertenece al nuevo ejercicio económico, por lo tanto, la imputación de ese resultado negativo por no poder cobrarlo va a corresponder a ese ejercicio. ¿Ahí se entiende? Sí, perfecto, profe. Claro, Profe, yo no quiero mi que duda es- confundan lo que es registrar con anotar. La nota es una información. La registración es un asiento donde me va a afectar la conformación de los estados contables, porque va a incluirse dentro de esos valores, dentro de los rubros que correspondan, ya sea estado patrimonial, estado de resultado, estado de flujo efectivo, dependiendo qué tipo de concepto es. Por ahora hablamos de estado patrimonial y estado de resultado. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, profe, yo quería saber qué fecha le ponemos. Ponemos la fecha en donde ocurre. Exacto, la fecha, o sea, si el hecho ocurrió el 15 de noviembre, vos lo registrás con fecha 15 de noviembre, cuando ocurre. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí, el hecho nuevo se registra en la fecha en que ocurre. ¿Sí? Y el hecho que es confirmatorio se registra la fecha de cierre porque confirma situaciones existentes a la fecha de cierre. Correspondía al ejercicio que cerró. En cambio, el hecho nuevo corresponde al ejercicio nuevo. ¿Sí? Principio de vengado, ¿no? Exactamente, yo hacía propio los resultados a cada ejercicio en el cual el hecho generador se produce. Si el hecho es nuevo, el hecho se generó en el nuevo ejercicio, no en el anterior. No me puede afectar el anterior. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó, chicos? Sí. Bien. Sí, quedó claro. Y ahora hay un conceptito nuevo. ¿Qué pasa cuando, ustedes saben siempre que el resultado del ejercicio yo lo puedo determinar por diferencia patrimonial? Digo, el patrimonio neto final al cierre menos el patrimonio neto inicial. Supongamos que está todo en la misma unidad de medida, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo en el ejercicio anterior omití registrar alguna operación en la cual intervengan cuentas de resultado? Porque si es una cuenta patrimonial, a mí no me va a afectar el patrimonio neto. O sea, si yo lo que omití es registrar un depósito en el banco de efectivo, banco y caja, no me afectan para nada el patrimonio neto. Es una variación permutativa. Pero si yo omití registrar una venta, calculé mal una depreciación de un bien de uso, determiné mal un costo de mercaderías vendidas, por ejemplo, omití registrar un gasto que hice en el ejercicio, y ya pasó ese tiempo, los estados contables ya fueron presentados y aprobados, y yo me doy cuenta en el ejercicio actual que pasó esto. O bien puede haberse cambiado un criterio de medición, o sea, yo evaluaba costo y ahora evalúo valor corriente. O la salida de la mercadería la hacía primero entrado, primero salido, y ahora la hago a último entrado, primero salido. O sea, cambio un criterio. Entonces, en ese caso, a mí esto me va a afectar el patrimonio neto inicial, porque yo hay operaciones que registré mal o que omití registrar, o al cambiar un criterio de medición me va a afectar el saldo del cierre anterior. ¿Y qué hago? ¿Puedo registrar eso como un resultado de este ejercicio en el cual me di cuenta? No, porque si yo me daba cuenta antes que cerrar el balance, yo corregía el balance al cual correspondía. Pero yo estoy detectando estas situaciones después que los estados contables fueron aprobados. Y no son hechos que se generaron en este ejercicio. Son hechos que corresponden al ejercicio anterior. Entonces, sí los tengo que registrar en este ejercicio actual, pero no lo puedo registrar como una cuenta de resultado, sino que voy a usar una cuenta especial llamada área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores.
Supónganse que yo omití registrar un gasto de luz de 2.000 pesos. Entonces, ¿qué hago? En este ejercicio voy a poner área a caja. Y si no lo había pagado, a gastos a pagar por 2.000 pesos. Es decir, la cuenta área me va a reemplazar a la cuenta de resultado negativo. Yo omití registrar una venta a crédito. Entonces, ¿qué voy a poner? Deudores por ventas, y en lugar de ventas voy a poner área. Y cuando registre el costo, voy a poner área a mercaderías. O sea, voy a reemplazar las cuentas de resultado por la cuenta área. La cuenta área es una cuenta de patrimonio neto, que cuando aumenta, o sea, cuando tiene saldo acreedor, quiere decir que va a aumentar el patrimonio neto. Y cuando tiene saldo deudor, porque reemplaza un resultado negativo, va a disminuir el patrimonio neto. ¿A qué cuenta va a ajustar dentro del patrimonio neto la cuenta área? A la cuenta resultados no asignados. Sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? A la cuenta resultados no asignados o resultados acumulados, que es la cuenta que agrupa el resultado del ejercicio de la empresa. ¿Cómo? No puede escuchar, que justo hablaron y no puede escuchar lo que dijiste. Ah, bueno, vuelvo, lo repito. Esa cuenta área, que es ajuste de resultados de ejercicios anteriores, es una cuenta de patrimonio neto. Entonces, esa cuenta puede tener un saldo acreedor o un saldo deudor, porque va a depender a qué cuenta de resultado estaría reemplazando. Si yo dije hoy que yo omití registrar un gasto, voy a poner área en el debe, por lo tanto va a tener saldo deudor, y gastos a pagar o caja en el haber si yo lo había pagado. En cambio, si yo lo que omití fue registrar una venta, voy a poner deudores por venta, si fue una venta a crédito, a área, en lugar de ventas pongo área, inmediatamente si yo sigo inventario permanente, después de la venta registro el costo, entonces en lugar de poner costo de mercaderías vendidas voy a poner área y va a disminuir la cuenta mercadería. Entonces, esa cuenta área que puede tener saldo acreedor en el cual aumenta el patrimonio neto o saldo deudor en el cual disminuye el patrimonio neto, va a ajustar a la cuenta resultados acumulados o no asignados, que es la cuenta que me va a agrupar el resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores que no haya distribuido. Entonces, yo de esta manera estoy corrigiendo el resultado del ejercicio anterior. Para no imputar dentro de este ejercicio un resultado que no se generó en el mismo, porque se generó en el ejercicio anterior. Lo que pasa que por error, omisión, por no haberlo hecho como correspondía, por no tener la información suficiente en ese momento, no haber percibido esa información, o por haber cambiado el criterio de medición, tengo que corregir el patrimonio neto inicial para compararlo con el final de este ejercicio y determinar el resultado. O sea, yo no puedo imputar como resultado de este ejercicio algo que se originó en el ejercicio anterior. Entonces, pero sí lo tengo que registrar porque tengo que corregir ese ejercicio. Lo voy a registrar en este ejercicio, pero no como una cuenta de resultado, sino como una cuenta de patrimonio neto, cuyo objetivo es ajustar a la cuenta resultados no asignados, que es la cuenta o resultados acumulados que va pasando con saldo de un ejercicio al otro y que va a ir agrupando los resultados que la empresa fue obteniendo y aquellos que todavía no se distribuyeron, o sea, que están pendientes de distribución. Por eso está la cuenta resultados acumulados con saldo. ¿Queda claro lo que sería área en este caso?
¿Se entendió? Sí, profe. Profe. Sí. Bien. Nosotros vamos a ver ahora algunos casos, no voy a desarrollar toda la práctica, pero sí vamos a ver algunos casos para que a ustedes les quede claro qué significa hecho posterior y qué significa área, ¿sí? Vamos a ir al trabajo práctico 4, caso 2, de hechos posteriores al cierre, ¿sí? Y ahí vamos a mirar algunos enunciados para ver cómo es esta situación de hechos posteriores con un ejemplo concreto. Fíjense, ahí ya están con el práctico, con el enunciado por lo menos. Sí. Bien, fíjense qué dice. Registrar las situaciones que correspondan, sabiendo que la empresa cierra balance el 31/12 del 2020 y presenta los estados contables para su aprobación el 15 de marzo del 2021. O sea, el plazo máximo son 4 meses, pero nunca usan 4 meses, siempre se presenta antes. Entonces, ese periodo entre el 31/12 del 2020 y el 15/3 del 2021 sería el periodo de hechos posteriores al cierre. Entonces me dice en el primer punto. Con fecha 25 de enero del 2021, se recibe un memorándum del Departamento de Almacenes donde se consigna que todo el stock del producto A que comercializa la empresa se encuentra inservible. Al investigar sobre los motivos de la pérdida total del valor de la nombrada mercadería, se determina que fue producto de un siniestro producido en el depósito el día 30 de diciembre del 2020. Se sabe además que el valor que estas mercaderías poseían en la contabilidad era de 50.000 pesos y que no estaban cubiertas por ningún seguro. ¿Qué me está informando acá? Que el 25 de enero Almacenes informa que la mercadería que estaba en depósito es inservible. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esa situación? Porque hubo un siniestro que se produjo el 30 de diciembre. Entonces, el hecho generador que hace que esa mercadería sea inservible es el siniestro. No es la comunicación que Almacenes hace, es el siniestro. Como el siniestro se produce el 30 de diciembre y estamos dentro de la fecha de cierre de ejercicio, el hecho se produjo en el ejercicio que está cerrando. Por lo tanto, la registración corresponde hacerla en ese ejercicio. ¿Cómo hago la registración? Y la mercadería no me sirve más. O sea, disminuyo mercaderías por 50.000 y en el debe voy a poner una cuenta de resultado negativo. Puedo poner desvalorización de mercadería o pérdida por siniestro, porque en realidad fue un siniestro, o sea, fue una cuenta de resultado negativo que me indique que yo perdí esa mercadería por un motivo determinado. Entonces, ese asiento yo lo voy a hacer el 31/12 del 2020. Es un resultado que se va a imputar a ese ejercicio que cierra. ¿Se entendió? Sí. Profe, la cuenta sería entonces pérdida por siniestro o O desvalorización. desvalorización de mercadería, cualquiera de las dos. ¿Sí? Pero fíjense que debajo de ese punto A hay otra aclaración. Para el caso descrito en el párrafo anterior, o sea, lo mismo, suponer como alternativa que el siniestro ocurrió el 10 de enero del 2021. ¿Qué pasa acá? Cambia totalmente la situación. Ahí se usaría área. No, esperá. Área se hubiese usado si el siniestro se produce el 30 de diciembre del 2020 y yo me doy cuenta de que la mercadería perdió valor después del 15 de marzo, que cuando se presentan los estados contables. Entonces yo no lo pude corregir en el ejercicio que cerró.
Entonces, esa pérdida por siniestro se reemplazaría por área. ¿Te quedó claro por qué es por área? Sí, ya entendí. O sea, si fuera O sea, después, área ¿cómo? se usa cuando el ejercicio está cerrado. Cuando está cerrado y ya no hay posibilidad de modificarlo. Como no está en la etapa de hechos posteriores al cierre, que yo pueda modificar el ejercicio que está cerrando. Entonces, Igual en ese en caso, cuenta 1 usamos varias. Bueno, puede ser cuando, por ejemplo, usaron área para cuando calculaban las previsiones, en lugar de usar faltante, por ahí usaban área. Claro, creo que sí. Claro, ¿por qué? Profe, Ya termino, recordar la pregunta que ya termino así de la explicación. ¿Por qué? Porque nosotros siempre cuando hacemos el cálculo de la previsión, por ejemplo, una previsión para juicios o demás, decimos es de cálculo estimativo. Pero si tenemos todas las pruebas, tiene que ser altamente probable su ocurrencia, por lo tanto debe poder ser medida objetivamente y de manera cuantitativa. ¿Qué pasa? Si hacemos los cálculos bien, nos tendría que dar. Pero ¿qué ocurre si nosotros al momento de cierre, cuando el abogado nos dice que vamos a perder y demás, hay algunas pruebas que no se tuvieron en cuenta, no se evaluaron correctamente, y después nos da que la sentencia tenemos que pagar mucho más de lo que se había estimado? Una cosa es que aparezcan pruebas nuevas, y otra cosa es que yo no haya tenido en cuenta la fecha de cierre, todo el material probatorio para determinar el monto que yo debía pagar. En ese caso, cuando aparece la sentencia y esa previsión para juicios pendientes, que era de cálculo estimativo, se me transforma en una deuda cierta, o sea, supónganse, yo había estimado 50.000 pesos y la sentencia me dice que yo voy a pagar 58.000, esos 8.000 pesos no constituirían un faltante de previsión. ¿Por qué? Porque no hay una prueba nueva que a mí me hace modificar la evaluación de la indemnización. Yo no tuve en cuenta todo lo presentado a la fecha de cierre y por eso estimé mal el valor. Entonces, en lugar de poner faltante, ustedes ahí podrían haber puesto área, en ese caso. Claro, ¿Sí? creo que sí, que lo hacemos de esa manera. Claro, en ese caso sí. Ahora, si a mí me dicen que aparecieron pruebas nuevas, que hacen ahora que la sentencia me diga que yo tengo que pagar 58.000 pesos, como eran pruebas nuevas, yo voy a registrar en el ejercicio cuando está la sentencia, porque es cuando se me transforma la obligación en cierta, pero voy a poner previsión para juicios pendientes 50.000, faltante de previsión 8.000, indemnización a pagar 58.000. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Eso? ¿Sí o no? A ver. Sí, profe. Sí, Bien. Sí. Bien, entonces, vamos al caso de que la situación hubiese ocurrido el siniestro el 10 de enero del 2021. Si el 10 de enero del 2021 sucede ese siniestro, al 31/12 del 2020 estaba todo perfecto. Por lo tanto, yo no tengo que reflejar ninguna desvalorización de mercaderías, porque el hecho fue un hecho nuevo. Pero, ¿qué haría yo al 31/12 del 2020? En ese ejercicio que cierra en esa fecha. Haría una nota a los estados contables informando que el stock de mercadería de 50.000 que se encuentra en el rubro bienes de cambio perdió totalmente de valor o se transformó en inservible porque se produjo un siniestro el 10 de enero del 2021. Quiere decir que esa mercadería que yo tengo ahí como bienes de cambio no la voy a poder vender porque es inservible. O sea, es una nota que me va a aclarar la información para el ejercicio que cierra el 31/10 del 2020 y que los usuarios ya sepan que está ocurriendo eso. ¿Y cuándo yo reflejaría realmente la desvalorización de mercaderías y la cuenta de mercaderías? El 10 de enero del 2021, cuando ocurrió el siniestro, o sea, en el ejercicio nuevo. Ese es el mismo caso, visto que el hecho ocurriera antes de que cerrara el ejercicio o el hecho ocurriera después de la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, en este caso,
el impacto es distinto, porque si el hecho ocurre antes del cierre, yo registro en el ejercicio que está cerrando. Si el hecho ocurre después del cierre, yo informo por una nota los estados contables en el ejercicio que está cerrando y registro contablemente el hecho en el ejercicio nuevo. O sea, en el ejercicio que va a empezar a partir del 1 de enero del 2021. En ese ejercicio yo registraría la desvalorización. ¿Y cuándo lo registraría? En el momento que se produjo el siniestro, o sea, el 10 de enero del 2021. ¿Quedó claro la diferencia en un caso y el otro? Sí, Sí, profe. profe. ¿Quién Sí, me sí. quería preguntar algo que dije que recordara la pregunta? No, profe, ya se me aclaró con la explicación. Ah, bien, perfecto. Bueno, vamos a ver otro casito, el B, por ejemplo. Dice, el día 10 de febrero del 2021, el Departamento Legal recibe una comunicación de un juzgado laboral donde se informa la resolución de un litigio que la empresa poseía con el personal del sector administrativo que había tenido su origen en julio del 2020, con motivo de una errónea liquidación de sueldo anual complementario, o sea, de aguinaldo, del primer semestre de ese año, por el que la empresa deberá abonar en un plazo de 30 días la suma de 16.000 pesos. Esta contingencia se encontraba cubierta por la previsión respectiva según recomendación de los asesores letrados por 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros habíamos registrado una previsión para juicios pendientes por 10.000 pesos a la fecha de cierre de ejercicio, porque ya el abogado me había dicho que el estimado del valor de lo que iba a tener que pagar era 10.000 pesos. Como el juicio se había iniciado en ese ejercicio y había por el problema en el cual era un litigio que la empresa tenía con ese personal porque había liquidado mal el sueldo anual complementario, entonces ya el hecho se había generado en el ejercicio que cerraba. Por lo tanto, yo había registrado como empresa juicios pendientes, a previsión para juicios pendientes por 10.000, al 31/12 del 2020 ya estaba registrado. Ahora me dice que el 10 de febrero está la sentencia. Perfecto. Yo lo tenía previsionado a la fecha de cierre. Obviamente que me dice que ahora la sentencia, yo tengo que pagar una suma de 16.000 pesos. O sea, que voy a tener que pagar 6.000 pesos más. ¿Cómo la sentencia surge ahí? Seguramente ese nuevo monto surge por pruebas que ya están nuevas, que se han brindado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Informar por una nota a los estados contables, porque yo ya conozco el monto de la sentencia, que la indemnización que voy a tener que pagarle no va a ser de 10.000, sino que va a ser de 16.000. Lo informo mediante una nota, para que los usuarios sepan que van a tener que pagar 16.000 pesos. Y registro esa diferencia de esos 6.000 pesos en el ejercicio 2021, en la fecha que aparece la sentencia, el 10 de febrero del 2021. Entonces, ¿yo qué digo? Juicios pendientes a previsión para juicio, 6.000. Y podría luego registrar previsión para juicios pendientes, 16.000, a indemnización a pagar, 16.000. Ya transformarla en el pasivo cierto por el monto total. Porque la cuenta previsión para juicios pendientes pasa de saldo de un periodo al otro. Ya tenía 10.000, más los 6.000 que ahora determiné por diferencia, me llega entonces un total de 16.000, que es lo que voy a tener que pagar de indemnización. Lo podría haber registrado de esta manera o lo podría haber registrado directamente, previsión para juicios pendientes 10.000, juicios pendientes 6.000, indemnización a pagar 16.000. También lo podía haber hecho en un solo asiento y haberlo registrado de esta manera,
pero siempre el 10 de febrero del 2021, que es cuando está la sentencia. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Y ahora Yo tiene no otra entendí. parte. ¿Eh? Yo ¿Cómo? no entendí. Bien, ¿qué no entendiste? Lo que dijiste de lo último, de registrar todo en un ¿Todo en mismo uno lugar, solo? digamos. Yo lo que digo, por ejemplo, acá, que yo podría haber hecho lo siguiente. Como yo ya tenía constituida la previsión por 10.000 a la fecha de cierre, entonces yo podía haber registrado previsión para juicios pendientes, ¿sí? ¿Cuánto lo tenía yo registrada? Por 10.000. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, perfecto. Pero yo no voy a pagar 10.000. ¿Voy a pagar cuánto? Voy a pagar 16.000 pesos, que es lo que me dice la sentencia. Por lo tanto, a mí me estarían faltando 6.000 pesos que no fueron imputados al ejercicio anterior, porque ahora surgió la sentencia y tengo que pagar 16.000. Entonces ahí pongo la cuenta juicios pendientes como cuenta de resultado negativo por 6.000. Y luego determino cuánto es el monto de deuda cierta que tengo que pagar. Al tener la sentencia, ya sé cuál es mi monto a pagar. Entonces, indemnización a pagar, o también se puede poner juicios a pagar, es lo mismo, la cuenta que ustedes quieran poner, ¿sí? Va a ser por 16.000, que es el monto total que tengo que pagar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, ¿se entendiste? Sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Te quedó claro seguro? Sí, sí. ¿Sí? Me Bien. quedó claro Profe. por qué no es faltante de previsión. Es lo mismo poner faltante de previsión o juicios pendientes, es lo mismo, una cuenta de resultado negativo. Perfecto. Sí, es lo mismo que yo acá hubiese puesto, sí, faltante de previsión. Es exactamente igual. Sí, sí, porque son las dos resultados negativos. ¿Quedó claro? Sí, profe, la previsión era de naturaleza pasa. No, pape. Patrimonial pasiva. Saldo acreedor. Porque es un pasivo de cálculo estimativo. Pero ese pasivo va a ser exigible en pagarse en dinero o entregar bienes. En el caso de los juicios, o como el de despido, va a ser pagar una indemnización en el dinero. Y en el caso de service de garantía, va a ser cambiarle el bien o repararle el bien por el cual no funciona. Yo compro un bien y hay una previsión para service de garantía porque si el bien no funciona, o me lo tienen que cambiar o me tienen que reparar. ¿Sí? Entonces siempre es exigible, ya sea en entregar un bien o en entregar dinero. Por eso es pasiva, patrimonial pasiva. Distinta a la previsión para incobrables, porque la previsión para incobrables es una cuenta pasa, porque lo que hace es ajustar la evaluación de un crédito. Yo digo, tengo tanto monto a cobrar, pero de esos créditos estimo, de acuerdo a experiencias de años anteriores, que un X porcentaje no me va a pagar, entonces registro la previsión. Deudor incobrable, previsión para deudores incobrables. Bien, yo lo hice sobre una base objetiva, porque tuve en cuenta lo que pasaba en años anteriores. Imputé en el ejercicio que cierra la cuenta resultado negativo de deudores incobrables, que es correcto, porque en el mismo ejercicio que yo imputo la venta a crédito, imputo la probable incobrabilidad, para que me quede el resultado lo más real posible. Y el crédito que yo tenía para cobrar, supongamos que tenía 200.000 pesos para cobrar, y yo hice una previsión del 10%, 20.000, el crédito me va a quedar ajustado a la fecha de cierre al valor posible de cobro. Voy a decir 200.000 menos 20.000 de la previsión, voy a tener 180.000 para cobrar. Eso no quiere decir que en el próximo ejercicio esto se pueda modificar, porque puede ocurrir que en este ejercicio los deudores tenían toda la plata, vienen y me pagan todos,
entonces yo reflejo el sobrante de previsión. O puede ser que los deudores exactamente no me paguen lo que yo había estimado, se siga manteniendo ese 10%, donde yo use la previsión, en vez de imputar un resultado negativo, yo uso la previsión. O puede ocurrir que en este ejercicio los deudores tuvieron algunos problemas financieros y fueron más los que no me pagaron que lo que yo preví. Entonces, en ese caso, voy a usar la previsión. Lo que no haya cubierto con la previsión, porque fueron más los deudores los que no me pagaron, lo voy a poner como deudor incobrable o como faltante de previsión. Y en el haber voy a poner si eran deudores morosos, deudor en gestión judicial o deudor por venta el que no me pagó. ¿Quién fue el que no me pagó? Entonces, eso sí pasa, porque me ajusta la evaluación de un activo. Estas no, porque después cuando yo tenga que pagar, voy a hacer indemnización a pagar a caja o a banco. O voy a hacer indemnización o servicio de garantía a pagar a mercadería, si le tengo que dar una mercadería de repuesto, ¿sí? Por eso es diferente la pasiva de la pasiva. ¿Quedó claro eso? ¿Sí o no? Díganme. Sí, sí. ¿Sí? Son todas contingencias de pérdida. Fíjense, una es disminución de activo y otra es aumento de pasivo. Cuando son altamente probables, o sea, no es que si yo nunca tuve un incobrable, o si no tengo ningún juicio entablado con nadie, no voy a constituir una previsión por las dudas. ¿Por qué? Porque no hay un hecho que lo genere. No hay una expectativa ni hay tampoco una evidencia de experiencias anteriores que hubo. Deudores incobrables. Entonces yo no puedo justificar constituir una previsión para así reducir ganancias. No, la previsión tiene que estar justificada, tiene que ser altamente probable, puede cuantificar objetivamente y además que el hecho generador que la va a generar ya haya iniciado en el ejercicio en el cual yo esté. Entonces ahí sí lo puedo registrar. Bien, fíjense que en el punto B me hace otra aclaración. Para el caso descrito en el párrafo anterior, considerar como alternativa que la notificación del juzgado fue recibida por la empresa el día 10 de febrero del 2021, pero que la resolución tiene fecha 23 del 12. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí, ya a la fecha de cierre, me habían informado, o sea, porque la resolución, si bien la información llegó después, pero la resolución, la sentencia, se produjo el 23 de diciembre. Y esa sentencia decía que yo tenía que pagar 16.000 pesos. Me llegó la notificación el 20 de enero, pero la fecha de la sentencia es el 23 de diciembre. Entonces, la evidencia probatoria de lo que yo tengo que pagar aparece cuando está la sentencia. ¿Y cuándo estuvo la sentencia? El 23 de diciembre. ¿Se produjo dentro del ejercicio en el cual esto está cerrando ahora el balance? Sí. Por lo tanto, tengo que corregir el ejercicio que cierra el 31/12 del 2020. Y hacer ese asiento que yo en el otro caso lo hice en el nuevo ejercicio, ese asiento complementario del que había hecho yo ya juicios pendientes a previsión para juicios pendientes por 10.000, hago un asiento complementario de juicios pendientes a previsión para juicios pendientes por 6.000. Así me queda el valor real de la sentencia. ¿Por qué lo registro en ese ejercicio? Porque la sentencia tiene fecha 23 de diciembre, o sea que perteneció, fue dada en el ejercicio que cerró. Por lo tanto, yo me notifiqué en ese periodo de hechos posteriores al cierre, debo corregir el ejercicio que cerró. En cambio, en el otro caso, la sentencia aparecía después. Entonces yo ya, como había registrado una previsión, no tengo que hacer nada y registrarlo nuevo en el nuevo ejercicio. ¿Queda claro la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos otro más? Sí. Bien, Sí. así quedó. Perfecto. Con fecha 20 de enero,
la empresa toma conocimiento que su principal deudor pierde la totalidad de las cosechas, con fecha 30/12 del 2020. Por lo que las posibilidades de hacer frente al saldo de 22.500 pesos que poseía con la empresa por compras efectuadas en cuenta corriente durante el ejercicio 2020 son muy remotas. Su saldo no fue considerado al momento de efectuarse el cálculo de la previsión para incobrar. ¿Qué me está indicando acá? El 20 de enero yo tomo conocimiento. ¿Qué le pasó al cliente? Que el cliente perdió la cosecha, ¿sí? Entonces, si perdió la cosecha, no va a poder tener ingresos y no me va a poder pagar. ¿Cuándo perdió la cosecha? Ahí es el elemento importante. Si la perdió antes que cerrara, o sea, si el hecho del siniestro, de la inundación o de la piedra, el granizo, lo que haya pasado, fue antes de que cerrara el balance o fue después que cerrara el balance. Eso es lo que a mí me interesa saber, cuándo apareció ese hecho, ese siniestro que le afectó la cosecha. Me dice que la cosecha, perdió la totalidad de cosecha el 30 de diciembre del 2020, o sea que está dentro del ejercicio en el cual estamos cerrando balance. Por lo tanto, ese hecho debe ser registrado en ese ejercicio. ¿Qué voy a registrar? Y voy a constituir la previsión para incobrables, porque ese deudor por 22.500 no me va a poder pagar. Acá estaría usando un criterio subjetivo de previsión. ¿Por qué? Porque estoy analizando que ese deudor que perdió la cosecha no me va a poder pagar. ¿Y cuánto me debía ese deudor? 22.500. Por eso hago la previsión por 22.500. No es un porcentaje de manera objetiva global. Yo acá vi un caso puntual de un deudor que por una circunstancia especial no me va a poder pagar, porque modificó su situación financiera. Entonces, registro a la fecha de cierre del ejercicio la constitución de la previsión para incobrables. Deudores incobrables a previsión para deudores incobrables por 22.500. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Luego me dice que el 15 de febrero se concreta la fusión de la firma MAR con su principal competidora en el mercado regional, donde se desenvuelve la empresa estrella. Esta noticia es corolario de una serie de negociaciones que se venían desarrollando desde febrero del 2020 y es de vital importancia para el futuro de ambas, ya que se logran condiciones altamente ventajosas para el futuro comercial de la fusión. Acá que me dice que las empresas se venían hablando ya durante el 2020 de la posibilidad de unirse y formar una nueva empresa para evitar competir entre ellas. Pero la fusión se concreta, o sea, la unión de las empresas se concreta el 15 de febrero. El hecho que generador de esa situación se produce cuando la fusión se concreta, no cuando están en tratativas de hablar, porque podía resultar como que no podía resultar la fusión. Entonces, ¿cuándo se produce la fusión? El 15 de febrero. Ese es un hecho nuevo. ¿Por qué? Porque aparece en ese momento, en el nuevo ejercicio. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer con el ejercicio que cierra el 31/12 del 2020 es informar esa situación para saber que los socios sepan que todas las tratativas que se estaban haciendo para poder lograr la fusión se concretaron ahora. Entonces hacemos una nota a los estados contables informando, ¿sí?, la fusión de ambas empresas. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces lo tengo que presentar. Como no te escuché la primera partecita que me dijiste. ¿En cuál de los dos ejercicios lo tengo que registrar? ¿Sería en el nuevo? En el nuevo ejercicio se registra la fusión, que ahí iría, por ahí desaparecen las dos empresas y aparece una nueva. O sea, se une, hay que dar de baja los activos y pasivos de la empresa que está, y se unen y crean una nueva empresa.
Por ahí, si tenemos que hacer una registración contable, la registraríamos siempre en el ejercicio nuevo. La totalidad de activos y pasivos ahora que tienen ambas empresas, porque van a ser, al fusionarse, crear una nueva empresa y se van a sumar los activos y los pasivos que tienen cada una de ellas y van a determinar el nuevo patrimonio. Sí. ¿Quedó? Sí, gracias. Bien. Bueno, el punto E me dice, el día 18 de febrero del 2021 se produce un cambio en la paridad efectiva entre el peso y el euro, pasando de una equivalencia que venía desde el año 2020 de 1,90 € a una relación de 1,120 €. Esta variación fue consecuencia de una decisión del Gobierno Nacional de cancelar convenios comerciales con la Unión Europea. Se sabe que MAR posee una deuda de largo plazo con una empresa francesa por la importación de una maquinaria al 31/12 del 2020 era de 100.000 €, reflejada en el balance a la paridad efectiva a la fecha de cierre. Las expectativas sobre la cotización de la citada moneda extranjera son coincidentes con que permanecerá cercana a los valores de la fecha del 18 de febrero con leve tendencia alcista. ¿Qué me está indicando en esta situación? Que la empresa tiene una deuda en euros, ¿sí? Y a la fecha de cierre, el valor del euro era 90 pesos. O sea que su deuda estaba determinada en 90 pesos por los 100.000 €, 9 millones. ¿Qué pasa ahora? Ahora me dice que el euro va a estar a 120 pesos a partir del 18 de febrero. ¿Por qué circunstancia? Por un cambio en los convenios que se había celebrado el Gobierno Nacional. O sea, como consecuencia de cancelar convenios con la Unión Europea. Entonces, aumenta el valor. ¿Eso es un hecho nuevo o es un hecho existente a la fecha de cierre? Nuevo. Nuevo. Por lo tanto, ¿es importante, es significativo informarlo? ¿Qué les parece? Sí. Sí, pero Porque si yo tenía una deuda de 9 millones y ahora va a 120, va a ser 12 millones la deuda. O sea, yo tengo que informar esa situación. Que la informo a través de una nota a los estados contables. ¿Para qué? Para que quienes tomen decisiones digan, ojo que esta deuda deja de ser de 9 millones y pasa a ser de 12 millones. O sea, tengo que reflejar esa información porque es significativa y puede afectar a la toma de decisiones. Pero yo eso lo registro en una nota a los estados contables, en el ejercicio que cierra el 31/12 del 2020. Y cuando realmente voy a pagar la deuda y tengo que pagar esos 12 millones, en ese ejercicio reflejaré entonces el monto de la deuda original de 9 millones, el valor, con lo que entregue, si es moneda extranjera, la cantidad, o sea, expresada a 12 millones, que va a ser el tipo de cambio del euro en ese momento, y reflejaré en el debe un resultado por tenencia de deuda en moneda extranjera de 3 millones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa sería la diferencia de cambio negativa que yo tendría que pagar por que el euro aumentó. Entonces mi deuda aumentó. Entonces esa sería la registración a realizar en el ejercicio 2021. Porque el hecho es nuevo. Por una circunstancia especial ha ocurrido esto que ha aumentado el tipo de cambio. ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, yo voy a reconocer cuando ocurra. O sea, yo ahora no voy a reconocer, por ejemplo, una desvalorización. No, no la voy a reconocer porque el hecho que me produce el cambio, la variación en el tipo de cambio, se produce por la decisión que se toma el 18 de febrero del 2021. O sea, es un hecho nuevo. A la fecha de cierre yo tenía la paridad de 90 y eso así lo tenía determinada la deuda. Ahora, si a la fecha de cierre ya se había producido ese problema, entonces sí tenía que haber reflejado
más que la desvalorización, ese R por T negativo, esa diferencia de cambio negativa, porque ahora la deuda había aumentado de los 9 millones a los 12 millones. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto, profe. Bárbaro. Perdón. Dice, se conoce al 31/12 del 2020 la existencia de una demanda entablada por un ex empleado de la firma por un accidente de trabajo. De acuerdo a lo informado por los asesores, existe alta probabilidad de tener que afrontar costas del juicio que se estiman en 12.000 pesos. O sea, al 31/12, nosotros tenemos conocimiento de que un empleado nos ha hecho juicio, ¿sí? Y el abogado dice que hay una alta probabilidad de perder ese juicio. Por lo tanto, si el juicio ya está iniciado y el abogado me dice que hay alta probabilidad de perder el juicio, ¿tendré que registrar algo en el ejercicio que cierra o no? Sí, la previsión. Tendría que registrar la previsión. O sea, los juicios pendientes a previsión para juicios pendientes de 12.000 pesos. Porque el hecho ya se generó en ese ejercicio que cierra. Y ya el abogado me puede estimar de manera cuantitativa cuánto sería lo que tendría que abonar. Bien, ¿queda claro? Ahí tenemos el punto F. El punto G me dice que el 20 de febrero del 2021 la empresa advierte que la omisión de la registración del devengamiento de intereses pagados por adelantado correspondiente a un préstamo solicitado en el mes de octubre del 2020. Los mismos ascendían al 31/12 del 2020 en 1.500 pesos. ¿Qué le pasó acá? La empresa se olvidó de devengar los intereses pagados por adelantado. Esos intereses fueron pagados por adelantado, pero en la fecha que es 10 de 2020, o sea, en octubre del 2020. ¿Cuándo me doy cuenta? El 20 de febrero. Estoy dentro del periodo de hechos posteriores al cierre. Y esos intereses se tenían que haber devengado al 31/12 del 2020. Por lo tanto, lo que hago es devengar esos intereses, porque me doy cuenta de la omisión de que no hice ese devengamiento. Entonces lo devengo en el ejercicio que cierre. Intereses perdidos, intereses pagados por adelantado, corresponde al ejercicio 31/12 del 2020. ¿Sí? Profe, si en vez de febrero sería en abril, ahí sí usaría la cuenta área. Claro, en ese caso, si hubiese sido en abril, que yo me doy cuenta, y ya los estados contables fueron presentados el 15 de marzo, yo no podría poner intereses perdidos, porque esos intereses se generaron en el ejercicio anterior. Entonces, ahí hubiese puesto área a intereses pagados por adelantado. Y esa área con saldo deudor me estaría restando en los resultados no asignados del ejercicio anterior. O sea que finalmente estaría corrigiendo ese resultado por ese valor correspondiente a que yo no lo había registrado, esos 1.500 pesos que no los había imputado como resultado negativo del ejercicio que cerró, ahora corrijo el saldo inicial de resultados no asignados. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió lo que la compañera preguntó? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, luego me dice que el 10/3 del 2021, la empresa advierte que ha omitido el registro del cobro de una venta efectuada el 20/12 del 2020 y que fue de acuerdo al recibo número tal, fue abonada con cheque el día 26/12 del 2020 por un importe de 4.000 pesos. Obviamente esto es el cobro de un cliente, o sea, yo me doy cuenta, porque antes de que cierre ese periodo de hechos posteriores al cierre, por eso lo registro. Y acá no interviene ninguna cuenta de resultado, porque es el cobro a un cliente. Caja deudores por ventas por 4.000. Obviamente que se registra en el ejercicio que cierra, porque me doy cuenta durante el hecho posterior al cierre. Pero si yo me hubiese dado cuenta el 20 de mayo,
yo hubiese hecho el mismo asiento, caja deudores por ventas, en el ejercicio 2021. ¿Y cuándo? El 20 de mayo, cuando me doy cuenta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo registro un hecho que corresponde al ejercicio que cerró y que yo no me di cuenta o no lo percibí dentro del periodo de hechos posteriores al cierre, no siempre tengo que usar área. Área la voy a usar solamente cuando hay cuentas de resultado y yo necesito corregir el resultado del ejercicio anterior. Porque si no, es muy común que cuando digo, se omitió tal cosa, se omitió la compra de mercaderías a crédito. Área, ya está. ¿Por qué? Porque se omitió en el ejercicio anterior. No importa. Si la cuenta sería mercadería y proveedores. No interviene una cuenta resultado. La cuenta área solo la voy a poner cuando está reemplazando una cuenta resultado. Entonces ahí sí. Supongamos, yo evaluaba mercaderías a costo. La tenía evaluada en 500 pesos la mercadería. Y voy a cambiar el criterio de evaluar a valor corriente. Y el valor corriente hubiese sido 550. ¿Por qué yo tengo que corregirla si el criterio lo cambio en este? Porque a mí me tiene que quedar la existencia inicial ya evaluada a valor corriente. Porque yo no puedo poner la existencia inicial a costo, las compras al valor de compra de su momento y la existencia final evaluada a costo de reposición. Porque entonces va a decir, ¿cómo? Cada una tiene valores diferentes. Entonces yo lo que tengo que hacer es corregir esa existencia inicial. Por eso, en el ejercicio actual, yo corrijo y digo, mercaderías por 50, y en lugar de poner resultado por tenencia 50, pongo área 50. Porque yo ahí estaría corrigiendo el saldo de la cuenta mercaderías del cierre anterior, para que ya me quede evaluada a valor corriente. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahora nos queda, bueno, ya hicimos todo, nos queda el último. El 11 de octubre se entabló un juicio contra uno de los deudores de la empresa por incumplimiento de contrato. De acuerdo a lo informado por los asesores de la empresa el 31/12 del 2020, la sociedad tiene muchas probabilidades de ganar el mismo. La suma reclamada en concepto de daños es de 50.000. Acá tenemos una contingencia positiva. Vieron que siempre hablamos de contingencias de pérdida, o ya sea porque hay una previsión para incobrables, o hay previsión para juicios pendientes, servicio de garantía, para despido. ¿Qué ocurre acá? Acá la empresa le entabla juicio a un proveedor porque no cumplió. Y el abogado le dice, tenés alta probabilidad de ganar ese juicio. O sea que la empresa va a hacer una contingencia de ganancia porque va o bien a disminuir su pasivo porque le va a pagar menos, o bien va a recibir dinero. Entonces, la situación es la siguiente. Yo la contingencia de ganancia no la registro. La informo por nota a los estados contables. Solamente la registro cuando tenga la sentencia y me diga que yo gané X pesos. Entonces, ahí sí registro lo que voy a cobrar y lo que sería un juicio ganado, ¿sí? Como un resultado positivo. O sea, lo voy a imputar al ejercicio en el cual la sentencia me diga que gano. Si no, no se registra. Se informa mediante nota a los estados contables. Obvio que tengo que informar porque sería algo positivo y bueno que los usuarios sepan que el juicio que la empresa entabló contra el proveedor posiblemente tiene una alta probabilidad que lo gane y que pueda cobrar X monto de dinero, como en este caso 50.000 pesos. Entonces sí lo informo mediante una nota a los estados contables, pero no lo registro, ¿sí? La contingencia de ganancias solo se registra cuando se realiza efectivamente, o sea, cuando yo está devengada, cuando se produce el hecho, ¿sí? De que me dice, ya tengo la sentencia y gano tanto. Si no, no la registro.
La única contingencia de ganancia que se registra, eso es solo a título informativo, porque no van a saber de qué se trata, es el crédito por quebranto impositivo cuando yo utilizo impuesto diferido para el cálculo de impuesto a las ganancias. No vamos a ahondar mucho en esto, pero si yo, por ejemplo, en un ejercicio tengo pérdida y no tengo que pagar impuesto, me puedo tomar un 30% de esa pérdida como un crédito a favor para descontármelo en el próximo ejercicio en el cual tenga ganancias y tenga que tributar. Entonces me voy a descontar del monto a pagar ese crédito por quebranto impositivo. Esa es la única contingencia de ganancia, porque ¿qué quiere decir? Que en un futuro voy a pagar menos impuestos que me permiten registrar. Eso es nada más que a título de ejemplo, y en esta primera parte no se va a ver, pero sí en la segunda parte cuando veamos impuesto diferido. Bien, ¿quedó claro esto de contingencia de ganancia? Que no se registra hasta que no se ocurre el hecho de la sentencia en este caso. Sí, profe. Sí, Bien. claro. Bueno. Y vamos a ver algún casito de ajuste de resultados de ejercicios anteriores para que quede lo de área. Si bien estuvimos mencionando acá en este práctico qué pasaría si nos enteramos después de que cierre, qué pasaría y aparecería el área, vamos a ver aunque sea uno de ajuste de resultados de ejercicios anteriores para que les quede bien lo del práctico. Dice el 31/12 del 2020, obviamente que acá, ¿qué me dice? Siempre yo tengo que fijarme en el enunciado que el ejercicio cierra el 31/12 del 2020 y que se va a presentar los estados contables para aprobación el 31/3 del 2021. Esto es muy importante para saber dónde está el corte y cuál o qué situación vamos a tener que tener en cuenta para saber si va área o si no. O sea, si en el ejercicio en el cual yo estoy ahora, actual, tengo que registrar como un área porque corresponde al ejercicio anterior, o si es un resultado que se imputa al ejercicio actual porque es un hecho nuevo. Profe, Sí, decime. estaba viendo que las cuentas no tienen la naturaleza. Por ejemplo, la cuenta de área, ¿de qué naturaleza es? Como que no sé Patrimonio cómo- neto, dije recién hoy, patrimonio neto. Puede tener saldo deudor o acreedor, puede sumar, si tiene saldo acreedor, al patrimonio neto, o restar al patrimonio neto si tiene saldo deudor. Y siempre va a sumar o va a restar a la cuenta resultados no asignados o acumulados. ¿Quedó claro? Sí, sí, o sea que ya no van a poner más las naturalezas en los Y Excel. porque ya estas cuentas nosotros las conocemos, las previsiones, el deudor incobrable. Si ustedes tienen duda en alguna cuenta, me preguntan y yo les digo la naturaleza, no hay problema. ¿Sí? ¿Estamos? Chicos, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces dice el punto A. El 31/12 del 2020, al efectuar expertos una valorización de una maquinaria y previo al registro de la depreciación del ejercicio, se detecta una estimación de la vida útil en exceso en 5 años. Según el citado profesional, para este tipo de bien, 10 años nunca fue una vida razonable. La maquinaria fue adquirida el 1/1 del 2019 en 20.000 pesos. El método de depreciación adoptado fue lineal y el valor de recupero estimado es 0. ¿Qué me está indicando acá? Que nosotros al 31/12 del 2020 llamamos a un perito para que nos haga la tasación o la evaluación técnica de la máquina. Y el perito me dice que la vida útil que yo había establecido en la máquina de 10 años no puede ser, que esa máquina, de acuerdo al uso que va a tener, son 5 años la vida útil. Y la máquina nosotros la adquirimos en enero del 2019. O sea que la máquina al 2020, antes de la fecha de cierre, porque a la fecha de cierre es cuando se hace la pericia, digamos, el perito me da la tasación, yo ya la maquinaria la había registrado al 31/12 del 2019, la depreciación correspondiente, que eran los 20.000
que era el valor de la máquina, dividido 10 años. O sea que yo ya había reflejado la cuota de 2.000 pesos de depreciación. ¿Qué me dice a mí el perito? Que la vida útil es 5 años. Si yo a 20.000 lo divido en 5 años, la cuota de depreciación por año va a ser 4.000. Muy bien. 4.000 va a ser la que yo voy a imputar en el 2021. Pero, perdón, en el 2020, no 2021. Pero en el 2019, yo también tenía que imputar 4.000 de depreciación. Pero yo solo imputé 2.000 porque había calculado mal la vida útil. Entonces, lo que yo tengo que hacer es corregir la depreciación del 19 y determinar la depreciación del 2020 correcta. Si yo en el 19 registré 2.000 y tenía que haber registrado 4.000, tengo una diferencia de 2.000 pesos. ¿Y esos 2.000, en qué cuenta lo pondré? En área. Porque yo estoy corrigiendo la depreciación del ejercicio anterior. Entonces, en lugar de poner depreciación, ahí pondría área por 2.000. Es decir, yo en el 19 registré un resultado negativo por 2.000, que hubiese correspondido registrar 4, porque la vida útil fue mal calculada. Pero lo corrijo, porque al poner área en el debe, me va a restar a los resultados no asignados del ejercicio anterior 2.000 pesos, que va a ser lo mismo que si yo hubiese registrado los 4.000 de negativo en el 19, porque 2.000 lo registré como resultado negativo y los otros 2.000 ajusto, resto al resultado no asignado. Entonces da el mismo efecto. Bien, eso sería por el ejercicio 2019. Pero en el ejercicio 2020, yo la depreciación, ¿por cuánto la tengo que registrar? Por el valor correcto, es decir, por 4.000 pesos. O sea que registraría la cuenta depreciación de maquinaria por 4.000. Y en el haber, ¿qué pondría? Y la cuenta pasa, depreciación acumulada maquinaria. Y podría ponerla directamente por el valor total. Los 2.000 de la corrección del ejercicio anterior, más los 4.000 de este ejercicio. O sea que la pondría por 6.000 pesos, que sería el valor ya corregido de la depreciación acumulada. Entonces teníamos 2.000 en el ejercicio anterior, le sumamos 6.000 ahora, ¿cuánto nos queda de acumulada? 8.000. Perfecto, 4.000 para cada ejercicio. Acuérdense que la acumulada es la cuenta pasa que me ajusta a el valor de la maquinaria. Ahí tienen hecho el asiento. Dicen área 2.000, depreciación maquinaria 4.000, depreciación acumulada maquinaria 6. Y ahí está por qué determinamos que la depreciación es 4.000 por año, ¿sí? Lo dividimos en 5 años o lo calculamos en el... acá hay un error en este que no se corrigió. Este sería 19 y este sería 20. Ahí está. Corrijan ahí la solución. El año sería 2019, ahí iría un área de 2.000, y en el 20 iría un resultado por 4.000 pesos de depreciación de maquinaria. Obviamente que todo eso se registra al 31/12 del 2020, que es cuando nosotros estamos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió el manejo del área? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Quieren que hagamos los 3 que faltan y terminamos con área? ¿O quieren que lo seguirlo en la práctica después? Como quieras, profe. Bueno, lo hacemos los 3 rápido y yo después ya les aviso a las chicas que esto lo dije. Y ya empiezo después con otro tema. A la fecha de cierre del ejercicio 31/12 del 2020, la empresa realiza un recuento físico de los bienes de cambio y se omite tomar en consideración una importante cantidad de mercadería depositada en el sótano del edificio, lo que representa un 35% de la cantidad inventariada. La mercadería omitida ha sido descubierta en mayo del 2021 y su valuación ascendía a 45.000 pesos.
El ejercicio económico finalizó el 31/12 del 2020 y los estados contables fueron presentados para su aprobación el 31/3 del 2021. ¿Qué me dice acá? Que yo a la fecha de cierre hago un recuento físico de los bienes y no tomo en cuenta, una mercadería que estaba en depósito. Entonces, si yo hago el recuento físico de la existencia final de los bienes y determino el costo de manera global, ¿qué digo? Existencia inicial más compra menos existencia final. Si yo la existencia final determino que sea un importe chico, porque no tuve en cuenta toda la mercadería que había en existencia, porque había una parte de la mercadería que estaba en un depósito donde yo no me acordé que estaba, entonces el costo de mercaderías vendidas, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Menor. Mayor, se va a dar un costo alto. Bueno, ahí están las dos respuestas, una la está bien, otra no. Razonemos. Si yo tengo existencia inicial más compras y a eso le resto la existencia final, si yo a mí me quedaban en existencia final 80.000, ¿no? Pero resulta que había 45.000 que estaban en un depósito donde yo no tuve en cuenta esos 45.000. Entonces tomé los 80.000. ¿Es lo mismo que hubiese computado 80.000 de existencia final que 125.000, teniendo en cuenta esos 45.000? ¿Me iba a dar lo mismo el costo? No. No. Si yo al tomar 80.000, ¿qué me va a dar el costo? ¿Mayor o menor? A ver. Menor. A ver, vamos a hacer más fácil. A ver dónde puedo poner acá. Yo tengo costo de mercaderías vendidas. Por el tema de que tenés la diferencia de 45. Bueno, uno se dio cuenta, pero no todos se dieron cuenta. Entonces vamos a hacer vamos a hacer cuenta fácil, ¿no? Yo tengo 100.000, tengo 10.000, tengo 200.000 de compra, ¿sí? Y le resto la existencia final, menos 80.000. Entonces tengo 210.000, ahí se me fue el igual. Tengo 210.000 menos 80.000, a mí me van a quedar 130.000 de costo. ¿Estamos de acuerdo? 130.000 de costo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bien. Resulta que yo me doy cuenta después, en el mes de, dice mayo, fue, sí, en mayo, que había quedado 45.000 pesos de mercadería en stock en un depósito que yo no me había acordado. Entonces, yo tengo la existencia inicial, es la misma, ¿sí? Más las compras son las mismas, pero la existencia final ahora, en lugar de ser 80.000, va a ser 80.000 que tenía más 45 que ahora encontré. ¿Sí? Entonces, 80.000 más 45 me va a dar 125.000. Obviamente que si yo ahora digo cuál es el costo en realidad ahora va a ser de 85.000. Va a ser menor. Entonces lo que yo preguntaba es, al no computar esos 45.000 pesos de existencia final, ¿qué pasa con el costo? ¿El costo me da más alto o me da más bajo que el que corresponde? Te da menos. Más alto. Más alto. Te da más alto por el tema de la diferencia que no encontraste. Bien, porque yo al restar por una cantidad más chica que la que correspondía, obviamente el costo me dio más alto, me dio 130.000. ¿Todos entendieron eso que dije? Sí, sí. ¿Por qué era más alto? Bien. Y acá yo le quise la comprobación. Si yo hubiese tenido en cuenta
esos 45.000 pesos de mercadería que estaban en un depósito que yo no me acordé, en lugar de tener 80.000, hubiese tenido 125.000. Y el costo, en lugar de ser 130.000, hubiese sido 85.000. Entonces, ¿qué registración tengo que hacer acá? Yo puse en el ejercicio que cerró 31/12/2020 un resultado negativo por costo de mercaderías vendidas mayor al que correspondía. Entonces, ¿qué hago ahora? Ese resultado ya se asignó a ese ejercicio. Esa cuenta no pasa con saldo al otro, porque es una cuenta de resultado. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es corregir esa situación. Yo en realidad tengo 45.000 pesos más de mercaderías que no figuran en mi existencia final. Por eso tengo que aumentar la cuenta mercaderías por 45.000. ¿Y cuál sería la contrapartida? Y en realidad, internamente, ¿qué tengo que hacer? Y yo tengo que compensar ese resultado negativo que puse en el ejercicio que cerró el 2020 por un valor de 45.000 pesos más que el que correspondía. Entonces lo compenso, no con un resultado positivo, porque no es resultado positivo de este ejercicio, era del otro que el costo era más chico. Entonces lo compenso usando la cuenta área, porque estaría ajustando la existencia final del ejercicio anterior, que sería la inicial de este. Entonces por eso es mercaderías área por 45.000. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Profe, ¿y el mayor de costos? El mayor de costos se cerró en el ejercicio anterior. Acordate que las cuentas de resultado no pasan al otro ejercicio. Vos ya, en el estado de resultado del ejercicio anterior, vos pusiste un costo de mercaderías vendidas dentro de todos los costos que tenías por 130.000 pesos. Y en realidad el costo debía haber sido 85.000. O sea que vos determinaste un resultado final del ejercicio 2020, por un valor de 45.000 pesos menor al que correspondía. Porque al restarle el costo por un valor mayor, que es un resultado negativo, la ganancia final me da menor. Entonces, ¿qué haces ahora? Compensás en este ejercicio sumando ese ajuste positivo de 45.000. Y de esta manera corregís el saldo del patrimonio neto, porque estás corrigiendo el resultado no asignado. ¿Te quedó claro? Sí. Sí, Profe. parece que no era muy convencido. Sí, decime. Y si fuera el caso de que fuera por sistema de inventario permanente, ¿se modificaría la planilla auxiliar también? No, los costos vos los das de baja, ya están. O sea, ¿qué pasó? Vos registraste el costo. Teóricamente que si fuera inventario permanente, vos el costo lo vas registrando a medida que vas registrando la venta. Tendrías un mejor control y tendrías un mejor control también de las existencias. Acá, como es periódico y vos lo haces global, lo haces por diferencia, englobaste todo en el costo, ¿sí? Pero bueno, suponés que todo lo que no está en existencia se vendió. Pero si yo omito registrar algo, lo que me va a quedar de diferente va a ser la existencia final, no va a ser el costo. Porque yo el costo lo hago después de cada venta. Yo digo, vendí 100 unidades, ¿cuánto costaban esas 100 unidades? Ahí registré el costo. O sea, el costo no va a tener el impacto lo va a tener la existencia final de mercadería. Que a vos te va a quedar una existencia final de mercadería por 80.000, cuando el valor de la mercadería era 125.000. Eso es lo que te va a quedar mal. Entonces vos lo que vas a tener que corregir es esa mercadería. Y obviamente que si vos evaluás a valor corriente, también tendrías que reflejar el área por SR por T. ¿Te das cuenta lo que te digo? Sí, gracias. ¿Sí? Porque el costo vos lo registrás por venta, entonces no vas a tener problema ahí. Acá como lo registraste global, lo registrás todo junto, entonces por diferencia.
al no calcular bien la existencia final, ahí ya está. No pudiste determinar bien el costo. Entonces, pero como vos no podés corregir el costo porque ya ese fue un resultado del ejercicio que cerró, por eso también usás área. ¿Quedó? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos al C ahora. Dice, con fecha 20 de mayo, un cliente por el cual al 31/12 se había dado de baja por incobrable por 2.000 pesos, se presenta a la empresa y abona lo adeudado. El atraso se debió a un cambio de domicilio del mismo, el cual la empresa, si bien estuvo informada, no lo había tenido en cuenta. ¿Qué me dice a mí acá? Viene el cliente el 20 de mayo y me paga. Un cliente que yo al 31/12 lo di de baja como incobrable. O sea, ya en el ejercicio que cerró, lo puse como un incobrable. Y me di por 2.000 pesos. Pero viene y me paga. ¿Por qué? Yo obviamente le voy a cobrar. Pero él viene y me paga en esa fecha porque nadie le fue a cobrar. Porque fíjense que dice que hubo un cambio en el domicilio y no se tuvo en cuenta. O sea, el error fue de la empresa, que no tuvo en cuenta que él se había mudado y le iba a cobrar un lugar donde no estaba. Entonces, por eso no lo cobró. Entonces, él al ver que no le venían a cobrar, fue a pagar a la empresa. Profe, pero antes de darlo como incobrable, ¿no se realizan los juicios? No, puede que no. No, a veces, eso depende. Vos podés mandar un deudor como incobrable sin haberle hecho juicio, porque para hacerle juicio, yo primero tengo que ver si tiene capacidad de pago, si no, no me conviene. Porque encima si no lo puedo cobrar después del juicio y tengo que pagar las costas del juicio, me sale más caro. Entonces, no siempre pasa de moroso en gestión judicial y después recién incobrable. A veces son montos que no son muy elevados y yo lo intimo, no me pagó y bueno, lo pasé incobrable, Claro, sería hice la como, previsión. por ejemplo, una rifa que te cobran todos los meses o algo así. Y no te entiendo qué querés decirme con la rifa. Que, por ejemplo, hay una mujer que viene todos los meses a cobrar una rifa, ¿no? Sí. Y ponele que vos te cambiaste de domicilio, como dice ahí, y no te encuentras, entonces te Claro. pasa como deudor Exacto. incobrable. O sea, directamente no, te da de baja. Si no te cobra, te va a dar de baja, no te va a pasar como incobrable, porque bueno, va a tener más posibilidad de participar en los premios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos te das cuenta que no te viene a cobrar, vas, te contactás con la persona y le decís, yo me cambié de domicilio, entonces ahí yo le pago la diferencia. Obviamente que ellos registran esa área, vos le vas a pagar. Vos ya lo tenés como el gasto de la rifa, lo vas a asignar al momento que vos lo... Y claro, sí, lo vas a asignar a ese momento. Porque, a ver, salvo que sea una rifa en una empresa y demás, porque si no, si es particular, yo no llevo una contabilidad de todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero si es una empresa que haya hecho eso, bueno, ahí sí lo tenés. Sí, lo va a registrar. Lo va a registrar como una corrección porque es error de la empresa. Siempre que sea error de la empresa, en no haber computado el resultado, cuando ya el ejercicio cerró, lo tiene que corregir la empresa y lo tiene que corregir con la cuenta área. Positivo o negativo según sea. ¿Está claro? ¿No se puede registrar como un recupero incobrable? A ver, ¿cuándo se registra como recupero de incobrable? Cuando, suponete, vos lo declaraste incobrable, ¿no? Lo intimaste, todo, no te pagó. Bueno, listo, lo pasé incobrable. Y después de un tiempo viene la persona y me paga porque ganó el Kini. Tuvo plata y dijo, bueno, vengo y te pago. No quiero deber a nadie. Quiero quedarme tranquilo moralmente que no debo nada. En ese caso, vos no fue problema tuyo. Vos a la fecha de cierre hiciste todo lo que tenía que hacer, la persona no te pagó y por lo tanto lo mandaste incobrable. Entonces, cuando viene y en el momento que aparezca con la plata, porque hubo un hecho que le permitió hacerse de dinero y venir a pagar, ahí sí lo pones como recupero de incobrable. Porque sería un hecho nuevo, él ganó el Kini y por eso te pagó, por ejemplo. Claro.
o recibió una herencia y te pagó. ¿Sí? Es un hecho nuevo. Ahí sí lo pones como recupero de incobrable. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, y luego tenemos en el punto D, la empresa decide cambiar el empleo del criterio de evaluación histórico a valores corrientes para evaluar sus inversiones a partir del ejercicio que cierra 31/12 del 2020. Utiliza a partir de ese momento valores corrientes para determinar el valor de los bienes de cambio en el siguiente cuadro. Tenemos en el 2019 existencia inicial, a valor histórico y valor corriente, la compra, que siempre va a ser al valor del momento de la compra, y la existencia final a valor histórico y valor corriente. Y luego tenemos en el 2020 existencia inicial, a valor histórico y valor corriente, la compra de ese momento y la existencia final a valor histórico y a valor corriente. Y tenemos obviamente la determinación del costo. Nosotros en el 2019 usábamos valor de costo. Por lo tanto, la mercadería va a quedar valuada en 900 pesos si usábamos valor de costo, porque es la existencia final de mercaderías. Pero me dice que en el 2020 voy a usar valor corriente. Por lo tanto, yo tengo las compras que van a estar, ya el valor de compra del momento, y voy a tener la existencia final a valor corriente que va a ser 1050. O sea, tengo las compras por 7000 y la existencia final a valor corriente 1050. ¿Qué me estaría faltando corregir? La existencia inicial, porque yo la existencia inicial la tengo a valor de costo histórico y el costo histórico del 2019 era 900 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no puedo sumar costo histórico con valores corrientes y después sumar y restar valores corrientes también. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Corregir la existencia inicial. Esa existencia inicial que estaba a valor de costo, valuarla a valor corriente. ¿Cuál es el valor corriente de la existencia final? A la fecha de cierre del 2019, si yo la hubiese evaluado a valor corriente, es 1150. Entonces, lo que hago es corregir la existencia inicial. De 900, que era valor histórico, pasarla al valor corriente de cierre 2019, que es 1150. Entonces, la diferencia, que serían 250 pesos, es lo que tiene que aumentar la cuenta mercaderías. Y la contrapartida, ¿sí?, que sería, si yo hubiese evaluado valor corriente en el 19, la cuenta resultado por tenencia de mercaderías, ahora esa cuenta es reemplazada, porque yo lo hago en el 2020, por la cuenta área. Entonces digo, mercaderías a área por 250. De esta manera me queda la existencia inicial ya evaluada a valor corriente del cierre anterior. Está todo en valores corrientes. Y puedo registrar el costo de mercaderías vendidas y mercaderías por los 7100, que sería el valor corriente de cierre. Entonces, así quedaría el asiento. El asiento en realidad de ajuste es el de mercaderías a área, que corrijo el saldo inicial. Y luego lo que hago es registrar el costo de mercaderías a valor corriente. ¿Sí? Y ahí está especificado lo que dije yo hoy recién. El valor corriente de la existencia final 2019 es 1150 y el valor de costo era 900. Por eso la diferencia a corregir en la existencia inicial es 250 pesos. ¿Quedó claro? Sí. Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Hacemos un pequeño cortecito, entonces ahora